Gildo Norato, Movimiento Evita, candidato, hablan de que en la provincia es una interna del peronismo prácticamente. Sí, más que una interna del peronismo, me parece que lo que está en juego acá es la posibilidad de continuar con las transformaciones que se han logrado. Este proyecto político sacó a la Argentina del infierno, construyó pisos de dignidad para los laburantes, construyó pisos de dignidad para los hijos del conjunto de la clase trabajadora argentina, como fue y como es la asignación universal por hijo, y nos parece que las grandes deudas pendientes que tenemos en este proyecto están vinculadas fundamentalmente al 32% de los trabajadores que no están registrados y al 7,2% de desocupados que todavía tenemos en la Argentina, porque esas han sido las grandes problemáticas que tiene hoy no solamente la Argentina, sino América Latina y el mundo en general. Se hablan de los países emergentes y hoy el grave problema a nivel mundial es la informalidad, y nosotros estamos intentando ir construyendo las medidas anticíclicas para frenar lo que es el avance del capital transnacional a lo largo del mundo, y en ese sentido tenemos muy en claro que el desafío que tenemos por delante es avanzar sobre los pisos de dignidad que tienen los más humildes, que tienen los trabajadores, que tienen aquellos que aún trabajando no pueden tener la dignidad de otros trabajadores. Se habla mucho del impuesto a las ganancias en este último tiempo, y ¿saben qué? El impuesto a las ganancias es un problema, es una deuda que tenemos y que tenemos que resolver hacia adelante. Ahora, también hay que decir que el impuesto a las ganancias comprende al 20% de los trabajadores registrados en la Argentina, y tenemos más de 5 millones de trabajadores informales, y es hacia ahí donde nosotros tenemos que profundizar este modelo político, este proyecto económico, porque a pesar de todas las deudas que tenemos, no hay ninguna duda que hemos construido pisos de dignidad para seguir para adelante. Recuperamos la soberanía política, hoy gobierna democráticamente aquellos dirigentes que son elegidos por el voto popular. La democracia argentina no la regentean las corporaciones, como en la década del 80 las Fuerzas Armadas, como en la década del 90 el capital transnacional, como ahora lo intentan seguir haciendo los multimedios económicos, sino que la soberanía popular, el voto democrático expresado en la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, gobierna la Argentina. Y es por eso que nosotros creemos que este modelo se tiene que profundizar. Tenemos que transformar las injusticias que quedan y tenemos que aprovechar y tener muy presente que esta democracia que hemos construido, estas victorias que hemos construido, han sido posibles gracias al protagonismo popular, de los laburantes, de los jóvenes y por sobre todas las cosas del conjunto de la mayoría del pueblo argentino, que un día dijo basta al neoliberalismo y que todavía esos resabios los tenemos que terminar. Bueno, casi sobre el tiempo. Gildo Norato, a ver, redondea Gildo Norato la idea de Chevron y pasamos al resto de las propuestas, por favor. El modelo que se ha construido en la Argentina, el modelo alternativo a este capitalismo rapaz en el mundo se está constituyendo. Tenemos, por un lado, el socialismo bolivariano, la inclusión del PT, la revolución ciudadana. Ecuador no lo tenían como a mí. ¿Por qué le dieron un cachetazo a Ecuador? Bueno, a ver, vamos a hablar porque si querés... ¿Qué? Pero te hago una pregunta, contestámela. ¿Por qué le dieron un cachetazo a Ecuador? Que le inició un juicio a Chevron y que llamó a que toda Latinoamérica no es la inversión privada. El problema es son latinoamericanos. ¿Cuál es la conducción sobre el proyecto político, sobre el proyecto económico, sobre el proyecto de no buscaron a PDB? Bueno, a ver. El 100% de la explotación estamos hablando. A ver, te voy a citar. Disculpame, Néstor. En el año 61. Bueno, vamos a bajar un poco los decibeles. A ver, bajamos un poco los decibeles. Ya la regalaron con Bueno, en instantes seguimos debatiendo. ¿Querés redondear algo de Chevron antes de ir a Milman? Sí, que me parece que uno tiene que entender cuál es el momento histórico que vive. Es decir, nosotros hoy tenemos a nivel mundial un avance fenomenal del capital transnacional. Nosotros a nivel mundial tenemos una destrucción absoluta de los derechos de los trabajadores. Y en América Latina y en Argentina le estamos poniendo freno a esa rapacidad. Entonces, la posibilidad concreta de negociar también con los privados implica una posibilidad para el desarrollo nacional, sabiendo, y reitero lo que decía al principio, que el grave problema del desarrollo y del crecimiento sigue siendo la informalidad, y a eso tenemos que apuntar, y para eso el Frente para la Victoria va a elecciones, para ir por lo que falta. Vamos, Gildo. Sí, dos cosas. Inflación es disputa distributiva, indudablemente, y en ese sentido hay dos sectores.
el capital corporativo, la centralización y la transnacionalización de la economía que todavía tenemos y los derechos de los trabajadores. Entonces, en esa disputa, este gobierno, con sus limitaciones, con sus déficits y con todas las cosas que tenemos por resolver, ha decidido pararse en el lado de los más humildes. Ha decidido pararse, gobernar y que genere ganancia para los 40 millones de argentinos, pero se para y siempre se para en la reivindicación de los sectores populares. Está bien, pero tenés una masa de clase media que también está mirando a ver qué tenemos la inflación le hacen, ¿no? más baja de los últimos 50 años en la Argentina. Vamos a los datos, ya que se habla de los datos. Tenemos en la década del 60, acumulada en una década, el promedio 28%. En la década del 70, acumulada en una década, 148%. En la década del 80, o sea, acumulada, ¿hay inflación? 380%. En la década del 90, por la destrucción del trabajo, 8%. Del 2003 al 2012, 17%. Si comparamos la inflación con el aumento del trabajo, con el aumento del salario y con el aumento de las jubilaciones, vemos quién gana. Ganan los trabajadores. Y reitero, lo que falta y lo que genera el círculo virtuoso en la economía es resolver el problema del blanqueo de trabajadores y de la... Sí, yo cuando veo tantos compañeros, porque son compañeros, mucho de militancia, cuestionar gran parte de las medidas de este gobierno, desearía que la misma fuerza, que el mismo encono, que la misma voluntad se lleve adelante para cuestionar a los grandes grupos de poder en la Argentina. Porque los grandes grupos de poder en la Argentina son los que cotidianamente le ponen palos en la rueda a este proyecto y le ponen palos en la rueda para que gran parte de las cosas que se discuten acá no se puedan llevar adelante. Y me parece que ahí tenemos que enfocar la principal contradicción, porque nosotros, con todas las cosas que nos falta por hacer, en algunos aspectos hemos invertido el sentido del poder. Porque cuando vemos que todos los candidatos de la oposición reivindican, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ahí lo que vemos no es oportunismo electoral, ahí lo que vemos no es intento de confusión, ahí lo que vemos es una conquista del conjunto para el conjunto de los hijos de la clase trabajadora argentina. Y eso significa que esa conquista que unifica, que nos da poder, invierte el sentido del poder y va ese poder de abajo para arriba. Y para eso tenemos que profundizar para enfrentar a aquellos tipos que nos ponen palos en la rueda y que son las grandes corporaciones. Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo. Gracias a todos. Ha sido muy interesante el debate. Han podido expresarse, han podido mostrarse aquí en A24 y bueno, lo mejor el domingo 11. Lo mejor gracias a todos. Es seguir haciendo, que es lo que elegimos. Gracias. Nosotros.